Buenas tardes a todos, mi nombre es Andrés Saavedra Ruiz y este es el inicio de nuestro laboratorio de medidas eléctricas. Inicialmente hablamos de las reglas de seguridad en el laboratorio: utilizar el hand sanitizer, tapabocas, uso de pantalón largo en el laboratorio, no se permite utilizar pantalones cortos, tener zapatos cerrados, verificar los power supply antes de conectar los dispositivos y verificar el modo de los multímetros. Iniciamos hablando de la resistencia o resistor. Indicamos que su unidad de medida es el ohm, y como una definición simple lo pusimos como que es un dispositivo, se podría decir, que se opone al paso de la corriente eléctrica. Normalmente su base de fabricación es el carbón, siendo este un poco aislante a la conductividad eléctrica. Nos permite jugar un poco con el volumen que él tiene para entonces así caracterizarlo de diferentes formas. Entre mayor volumen tenga o entre menor volumen tenga, pues así puedo jugar con el paso de esa corriente eléctrica y así la puedo manipular finalmente y controlar qué es lo que nosotros queremos hacer. Para poderlas identificar hay una estandarización en los colores, ¿cierto? Lo que conocemos nosotros como el código de colores y tolerancias de una resistencia. En la tabla que están viendo acá pueden observar que tenemos los colores que se utilizan, ¿cierto? Para definir cuál es su valor, cuál es su multiplicador y cuáles también estas bandas de tolerancia. Normalmente son dorado, plata, blanco, café, ¿cierto? Y que también tienen sus respectivos valores. También puedes observar acá en esta figura que les estoy mostrando, es una resistencia como tal, como se vería físicamente. La nomenclatura normal para estas resistencias, que tienen como un color crema, es que tomamos el primer valor, ¿cierto? En este caso es naranja, lo podemos estar seleccionando de esta manera. En este caso naranja lo buscamos en la tabla, naranja equivale al valor número 3. Nuestro segundo valor también es naranja, es decir, que también vale 3, ¿cierto? Y el tercer número o tercer valor viene siendo el multiplicador, es decir, vamos a buscar acá, en este caso es café, vamos a buscarlo, ese multiplicador vendría siendo de 10. Y quiere decir que tenemos el valor 1, ¿cierto? Que es el 3, el valor 2, que también es 3, y el multiplicador, que es 10. Es decir, tenemos 33 por 10 y ahí aparece el 330 ohmios y identificamos que esta resistencia sería de 330 ohmios. Indicaba que es un valor muy común y que se va a ver muchísimo a través de las carreras como tal de ingeniería, porque esta resistencia particularmente es ideal para ponerla en serie con un LED para protegerlo. Él va a limitar el nivel de corriente mínima necesaria para que el LED pueda operar apropiadamente y no se dañe. Bueno, nosotros también tenemos resistencias variables. Habíamos hablado que estas resistencias variables son realmente la medición, ¿cierto? O el cambio o la variación de efectos o fenómenos físicos que están ocurriendo. Para los potenciómetros, como lo que estamos viendo acá, es así. Aquí podemos ver nosotros cómo sería el esquemático por dentro, donde los terminales de color azul son realmente los conductores, el material resistivo, el verde, es el que va a aislar ese paso de corriente y por eso al yo ejercer, en este caso del potenciómetro, un movimiento mecánico, lo que hago es mover la perilla, hacer que se desplace este conductor azul hacia la izquierda o hacia la derecha y por eso es que va a ocurrir esa variación en la resistencia cuando la estoy midiendo, que fue lo que ustedes hicieron en la práctica cuando midieron los terminales A, B y C. ¿Cierto? Que para la práctica de nosotros fue 1, 2 y 3. Estos son los potenciómetros. Como resistencias variables también está el termistor. Les decía que el termistor es interesante debido a que él me permite variar la resistencia de acuerdo a la temperatura que está haciendo efecto sobre el lugar o la parte más sensible. En este caso vendría siendo esta envoltura negra, es la que reacciona con la temperatura y pues ya dependiendo con un arreglo de resistencias puedo medir entonces qué valor es el que está leyendo, traducirlo a voltaje, ¿cierto? Para yo poderlo ya pasar a otro dispositivo, ya sea microcontroladores, FPGAs, etcétera, etcétera. Finalmente tenemos las resistencias variables como los fotorresistores. Les indicaba, y esto también lo vimos allá en el laboratorio, este elemento
va a ser sensible con respecto a la intensidad de luz. Vamos a darnos cuenta cómo su resistencia va a aumentar o disminuir dependiendo el nivel de intensidad de luz que va a haber sobre él. También puede ser útil para activar circuitos o desactivar circuitos en la presencia o ausencia de luz. Bien, uno de los equipos a utilizar va a ser el multímetro. Este dispositivo pues, nos va a permitir poder medir voltaje, corriente, resistencia, conductividad, capacitancias, inductancias, entre otras variables. Va a depender mucho del modelo que estemos utilizando. También me permite tomar lecturas de voltaje y corriente para señales tanto AC como DC. Las mediciones, sobre todo cuando son de voltaje, son las menos riesgosas para el equipo. ¿Por qué? Porque yo la estoy midiendo simplemente en forma paralela, no va a tener ningún inconveniente. Sin embargo, cuando estoy midiendo o tomando lecturas de corriente, sí estoy poniendo un poco en riesgo el dispositivo como tal, debido a que el dispositivo, el multímetro, va a tener una resistencia tan pequeña por dentro, que es con la que realmente se ayuda para poder sensar la corriente y dar un valor que al yo conectarlo en paralelo, va a obligar o prácticamente toda la corriente se va a ir para el multímetro. Y es por eso que los fusibles, de hecho, vienen de una vez con fusibles para prevenir estos daños permanentes al equipo, es el que se va a estallar cuando ocurra esto. No es tan crítico, hacer un cambio de fusible no es tan crítico, pero sí retrasa un poco la práctica. Entonces es por eso que es importante estar seguros al momento de hacer la conexión, darnos cuenta que cuando se mide corriente se debe hacer en serie con el circuito y a diferencia del voltaje, pues tener esa precaución adicional, todo con el fin de no lastimar el equipo. Por lo tanto, en la práctica vamos a ver un poco de la ley de Ohm, ¿cierto? Donde nos indica que esa diferencia de potencial y de corriente eléctrica van a ser proporcionales, ¿cierto? Y esto es un fenómeno que ocurre sobre un elemento conductor. O sea, la resistencia como tal viene siendo conductora, ¿cierto? Pero pues dependiendo de cómo fue fabricada, cómo fue realizado, cómo fue el proceso de fabricación de este elemento, pues así va a ser, va a permitir más conductividad o menos conductividad. Eso es básicamente lo que nos permite a nosotros saber que también estamos haciendo un trabajo, ¿cierto? Porque tenemos ya los elementos para medir, pero pues igual necesitamos basarnos en la matemática para saber cómo estamos haciendo este desarrollo. Y esto es lo que nos vamos a poder ir viendo a través de la práctica, que se cumple que un voltaje va a ser igual a una corriente por una resistencia. Este es el breadboard, ¿cierto? Que estuvimos trabajando en el laboratorio. Les indicaba que todo lo que son secciones externas van a tener una conducción, ¿cierto? Horizontal. Lo que son las conexiones internas, su conectividad van a ser verticales, no olvidar eso. Recordar que este separador que tienen acá en blanco, que estoy señalando en este momento con el puntero, no hay conductividad, es decir que entre este punto y este punto no va a haber conducción, ¿cierto? Porque los está separando una lámina de plástico. Hay que tener muy en cuenta ello. Esa fue la primera parte del laboratorio que se estuvo realizando. Voy a pasar ahora hacia Tinkercad con el fin de poderles explicar cómo se puede hacer este procedimiento, esta práctica de laboratorio, y así nosotros entender cómo funciona Tinkercad y así poder hacer la parte 2 de la práctica de laboratorio y la práctica número 3. ¿Está bien? Bien, me encuentro en la página de Tinkercad. Pueden ver, es www.tinkercad.com. Dependiendo si ustedes tienen una sesión o si no la tienen, pues deberían entrar en registrarse. Pueden ponerlo como profesores para que no los delimiten las funciones que tiene, no hay ningún problema. Y pues seguir los pasos para poder crear la cuenta. En mi caso, yo ya la tengo creada. Ahora me encuentro en el portal de Tinkercad, ya ingresé con mis credenciales. En este caso es el menú principal, nos vamos a la sección de circuitos. Una vez que nos vamos a circuitos, nos vamos donde dice crear nuevo circuito.
¿cierto? En la sección de la derecha vamos a encontrar los distintos componentes que podemos utilizar. Mi recomendación en esta sección donde dice componentes básicos, ponerlos en todos para tener acceso pues a todos los elementos posibles de este portal web. Vamos a buscar pues lo primero, un breadboard para poder conectar nuestros elementos. Después vamos por las resistencias, ¿es correcto? Por el momento voy a poner varias resistencias, que fue lo que estuvimos realizando. Como primera práctica, ¿es correcto? Listo. Y ahora ya le puedo estar cambiando los valores. Voy a poner una de 4.7 kilo ohms. Vamos a poner una de 6.8, también son bastante utilizadas. Una resistencia de 330 ohms, también ya la hemos mostrado en la presentación. Y una de 10 kilo ohms, que también se utiliza bastante. Una vez que tenemos 5 resistencias en este caso, vamos a buscar ahora el multímetro. ¿Dónde estará el multímetro? Bien, aquí están los instrumentos de medida. Vamos por el multímetro. El multímetro me va a permitir tomar diferentes lecturas: voltaje, amperaje y resistencia. Vamos con resistencia y vamos entonces a conectarlos. Realmente el programa es bastante intuitivo, te permite moldear los cables y las conexiones como ustedes deseen. De hecho, también les permite cambiar los colores del cable. Por ejemplo, acá te permite hacer diferentes cambios. Quiero ponerlo rojo, voy a poner este cable de color negro para tener una guía que son tanto el positivo como el negativo. Sin embargo, algo la salvedad, recordemos que las resistencias no tienen polaridad, así que en este caso pues no es tan relevante. Listo, muy bien. Una vez que yo hago la conexión, entonces ya puedo ejecutar como tal la simulación, ¿cierto? Acá donde dice iniciar simulación es lo que me va a permitir que todo empiece a funcionar. ¿Está bien? En este caso, miramos que el multímetro, ¿cierto?, digital nos acaba de decir que esta resistencia es de 1 kilo ohm, lo cual es correcto y pues obviamente no va a haber margen de error porque estamos hablando de un sistema simulado, a diferencia de lo que nos pasó en nuestra práctica. ¿Es correcto? De la misma manera pues pueden entonces detener la simulación, ¿cierto? Pueden decir ahora yo quiero que seleccione esta resistencia y este cablecito lo estiramos hasta la segunda resistencia. Volvemos a darle iniciar simulación y nos da el valor de 4.7 kilo ohms. Quiere decir que sí, efectivamente de esta manera podemos medir las resistencias, viene siendo parecido a la práctica. ¿Ok? Muy bien. Para la parte 2 exige tener una resistencia dentro del circuito, ¿no es así? Y también debemos tener un power supply. Nos vamos hasta la sección de instrumentos, suministro de energía, ¿cierto? Aquí está nuestro power supply, indica qué voltajes o qué niveles le vamos a dar iniciales. Así está bien, 5 voltios, 5 amperios, está bien, los podemos manipular con las perillas. Y ahora es identificar o hacer la conexión. Pues simplemente escogemos la posición, va una conexión, vamos con la segunda conexión, ¿cierto? Vamos a cambiarle los colores. Es el rojo, ese era el negro, pues el negativo. Okay. Muy bien. En este caso, pues igual, voy a el positivo ir arriba y el negativo ir abajo. Realmente no estamos haciendo algún cambio significativo, pero pues es importante que nosotros podamos hacer ese circuito. ¿Está bien? Las bases y el circuito en sí nos piden que sea una resistencia de 1 kilo ohmio. Yo voy a poner otro valor diferente, voy a ponerla de 4.7 kilo ohmio para que ustedes hagan el ejercicio con 1 kilo ohmio. También el voltaje les pide 10 voltios, así que tengan eso presente. Y listo. Vamos entonces a iniciar la simulación. 5 voltios dice que la corriente que está consumiendo es 1.6 miliamperios.
Aquí este suministro de energía nos hace un poco de trampa, ¿cierto? Porque ya nos está indicando cuál es la corriente del circuito como tal. Entonces, pues no tendríamos esa necesidad de colocar un multímetro. Sin embargo, para hacer el ejercicio completo, vamos a colocar el multímetro. Listo. Y acá vamos a colocarlo. Eso. Quiero que aquí será la curva. Listo. Y acá también. Ese lo vamos a dejar de color rojo. Muy bien, igualdad. Entonces, si vemos la simulación, efectivamente el multímetro nos marca los 5 voltios. Ahora, listo, queremos medir la corriente. Igual el suministro de energía ya nos está diciendo cuánto es, pero nosotros queremos saber cuánto es esa corriente en esa resistencia. Muy bien. Para ello, vamos a quitar los cables del multímetro que están por acá. Y esto es lo que se debe hacer en la práctica real cuando se va a medir corriente, chicos. Hay que quitar las conexiones, muy bien, y ponerlo en serie. ¿Qué es ponerlo en serie? Esto que estoy haciendo en este momento. Vamos a dejarlo de color negro. Observen, el negativo de la fuente va al negativo del multímetro, ¿cierto? Y el positivo del multímetro lo voy a conectar con el resistor. Estoy obligando a que la corriente pase por el multímetro, vuelva y salga del multímetro y pase por la resistencia. Listo, vamos a medir corriente y nuevamente. Observen, nos da el mismo valor de corriente que nos medía el suministro de energía, es decir, que ahí ya estamos midiendo la corriente del sistema. Obviamente acá pues tenemos elementos que son instrumentos virtuales, pues nos están ayudando mucho. En la realidad no tenemos la facilidad de ver corrientes. Hay power supplies que nos dan la información y eso es genial. De hecho yo tengo uno así para mi tesis, pero la diferencia radica en que yo no puedo en todos los power supply tener esa información. Lo segundo es que el power supply te da la información del consumo de corriente general de todo el circuito. Si yo tuviera más componentes, no tendría cómo saber qué corriente está pasando por cada una de las resistencias o cada uno de los elementos. Esa es la ventaja de hacerlo con el multímetro. Puedo abrir el circuito un momento, pongo el multímetro allí, mido cuánto es la corriente y así puedo saber cuáles son las corrientes que están pasando dentro del circuito. Bien, muchachos, creo que con esto quedamos claros con el cómo se realiza el procedimiento. Si tienen dudas, por favor me dejan saber, me pueden escribir al correo, me pueden también escribir por Moodle. E igual cuando nos reunamos en la próxima clase presencial, pues podemos discutirlo también. ¿No? Muchas gracias.